Izquierdo. Todos se morían en izquierdo. ¿Lo puedo colocar al lado? Miren, ya, entonces, el fémur, ¿qué vendría a ser? Viene a ser un hueso par. Vean dónde está localizado. Está localizado, vean, en la parte lateral e inferior de los huesos de la pelvis. Muy bien. Si van a grabar grave, no hay problema. Si van a grabar grave, no hay problema. Ya no quiere grabarse. No, ahora está grave. Entonces, vean, un hueso par localizado en la parte inferior y lateral de la pelvis. Como todo hueso par y largo, vean que presenta un cuerpo o diáfisis y dos extremos o epífisis. El cuerpo o diáfisis, a simple vista, ¿qué forma va a tener? Una forma redonda. Pero si lo cortamos y lo vemos desde arriba, tiene esta forma así, prismática triangular. Entonces, si tiene una forma prismática triangular, tiene una cara anterior, una cara interna y una cara externa. Tendría un borde interno, un borde externo y un borde posterior. Ahora, ¿cómo lo veo aquí? Una cara anterior, una cara interna y hacia adentro tendría la cara externa. Los bordes, vean, los bordes solamente son las uniones. Esto sería esto grueso. El borde interno hacia afuera sería mi borde externo y solo este pequeño pedacito aquí es el borde posterior. Hablando de cada uno de ellos, la cara anterior, vean que es lisa, es convexa. ¿Y qué músculo va a cubrir a toda esta parte de adelante? El músculo cuádriceps plural o femoral. Nada más. La cara interna, ¿qué músculo va a insertar? Me inserta el músculo vasto interno. La cara externa, me inserta el músculo vasto externo. Muy bien. Los bordes, los dos bordes, tanto interno como externo, tienen las mismas relaciones de las caras. Entonces, mi borde interno me sigue insertando el músculo vasto interno y el borde externo sigue insertando el músculo vasto externo. ¿Qué es lo llamativo de los bordes? De los tres bordes, el posterior, que es solamente desde aquí hasta aquí. El borde posterior, ¿qué se lo va a denominar? A ello yo denomino la línea áspera del fémur. Esta es la línea áspera del fémur. ¿Para qué me sirve? Para insertar a los tres músculos aductores. Muy bien. Vemos que hacia arriba esta línea se trifurca, se abre, ahí, ahí y ahí, con una línea de trifurcación externa que va a terminar a nivel del trocánter mayor e inserta los músculos glúteos. Una línea de trifurcación media que termina a nivel del trocánter menor me inserta el músculo pectíneo, que hoy día hablábamos. Y una línea de trifurcación interna que va a terminar a nivel del cuello anatómico y me inserta el músculo vasto interno. Muy bien. Hacia abajo, continúo en el borde posterior. Hacia abajo, esta línea áspera, ¿qué es lo que hace? Se bifurca. ¿Y dónde va a venir a terminar? A nivel de los cóndilos del fémur. Entonces, hacia arriba la línea se trifurca y hacia abajo se bifurca. Muy bien. Vamos a las extremidades. Ahí lo voy a agarrar la línea abajo, por favor. Las extremidades. La extremidad superior, ¿quién me la va a representar? Diferentes estructuras. La cabeza del fémur, el cuello anatómico, trocánter mayor, trocánter menor y el cuello quirúrgico. Describiendo una por una, la cabeza del fémur no es completamente así una esfera maciza, una esfera completa. Son más o menos 2/3 de una esfera maciza. ¿Para qué me va a servir? Para articularse con quién, con la cavidad cotiloidea. Vemos que en su parte central la cabeza del fémur presenta esa pequeña excavación que se va a denominar la fosita del ligamento redondo o también se denomina fovea capitis. Ahí se va a insertar el ligamento redondo, se va a trifurcar y donde termina en el trasfondo de la cavidad cotiloidea para que esta articulación no salga de su posición. Segunda estructura, el cuello anatómico. Todo ello, háganlo. El cuello anatómico. El cuello anatómico tiene dos caras, tiene dos bordes y tiene dos extremidades. Una cara anterior y una cara posterior. Ambas caras están cubiertas con quién? Con la cápsula articular para que esto no salga de su posición. Los bordes, un borde superior que se va a extender el borde superior desde la cabeza al trocánter mayor. El borde inferior, vean, sin límite de demarcación, se continúa con el hueso. Las extremidades, tiene una extremidad interna que sirve para sostener a la cabeza y tiene una extremidad externa que se confunde con todo ello que se denomina trocánter mayor. Vamos a la tercera estructura, el trocánter mayor, esta borda. El trocánter mayor tiene para su estudio dos caras y cuatro bordes. ¿Cuáles vienen a ser? Primero, una cara externa que me va a insertar a los músculos glúteos, glúteo mayor, glúteo medio.
Tiene una cara interna ahí donde está esa pinturita de negro, ¿ven? Esa parte de negro. ¿Y qué se va a denominar la cara interna? Se denomina la fosita digital. ¿Para qué me sirve la fosita digital? Para insertar al tríceps pélvico. ¿Quién me lo forma el tríceps pélvico? 3 músculos, no se olviden. Gémino superior, gémino inferior y al centro el obturador interno. Los 3 me forman el tríceps pélvico y terminan en esa cara, en la cara interna, en la fosita digital. Vamos a los bordes que tiene el trocánter mayor. Tiene un borde superior que me va a insertar al músculo piramidal. Tiene un borde inferior que se va a continuar sin límite de demarcación con el hueso. Tiene un borde anterior que va a insertar al músculo glúteo menor. Y por detrás tiene un borde posterior que me va a insertar al músculo cuadrado rural. Atrás es cuadrado y hacia adelante es cuadríceps, no me equivocar. 1, 2, 3. La cuarta estructura, el trocánter menor. El trocánter menor, ¿para qué me va a servir? Para insertar al músculo psoas ilíaco. Para ello me va a servir solamente este trocánter. Y por debajo del trocánter, hacia una línea imaginaria, tengo el cuello quirúrgico. ¿Para qué me sirve el cuello quirúrgico? Me une la extremidad superior a todo el resto del hueso. Vamos hacia abajo, la extremidad inferior. La extremidad inferior está representada por estas bolas grandes que se denominan los cóndilos, las conchas o cáscaras. Ahí, a simple vista, ¿hay diferencia? ¿Le ven más bien? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Cóndilo externo. El cóndilo interno, vean, mucho más grande, más desarrollado y está, vean, más inferior, vean, no está en la misma posición. El cóndilo interno más pequeño, menos desarrollado y más superior, más arriba. Cada cóndilo presenta 6 caras cada uno. ¿Cuáles van a ser sus 6 caras? De las 6 son 3 articulares, 3 no articulares. Las articulares, la cara anterior, ¿con quién la articulan? Con la rótula o patela. La cara inferior, ¿con quién la articulan? Con la tibia. Y la cara posterior, ¿con quién la articulan? Nuevamente con la tibia al flexionar la pierna. Entonces son sus 3 caras articulares. Las caras no articulares, otras 3. Todo esto, la cara superior que se continúa con el hueso. Las caras laterales o externas que insertan a ligamentos de refuerzo. Y las caras mediales o internas que insertan a los ligamentos cruzado anterior y cruzado posterior. Entonces, 3 articulan y 3 no articulan. ¿Dudas? La rótulopatela viene a ser un hueso par, vean, hueso par plano y pequeño que está localizado en la parte anterior de toda la articulación de la rodilla. Para su estudio, ¿qué presenta la rótulopatela? 2 caras, 2 bordes, una base, un vértice. ¿Cuáles vienen a ser esas partes? Primero, la cara anterior. Vean, la cara anterior es rugosa y es cutánea. Cutánea cuando decimos que es para tener relación con la piel. La cara posterior, ¿con quién la relaciono? ¿Con quién la articulo? Con los cóndilos del fémur. Los 2 bordes laterales, derecho e izquierdo o interno o externo, me sirven para insertar a los ligamentos de refuerzo de la articulación de la rodilla. La base, vean, la base es plana, la base es superior y me inserta al músculo cuádriceps rural o femoral. Y el vértice termina en una punta, es inferior e inserta el ligamento rotuliano o patelar. Es ahí donde se golpea para hacer los reflejos y uno accidentalmente mueve la pierna. No hay más. Dudas sobre eso. Izquierda, para que ustedes reconozcan. ¿Cómo? ¿Es derecha o es izquierda? ¿Cómo reconocerían? Creo que es por eso que se conoce, ¿no? Peroné me va a formar la otra bola. Entonces esta es derecha. Siempre el maleolo va hacia adentro, es interno. Sí, el maleolo se equipa hacia afuera. Es interno. Entonces, ¿cuándo es derecho? ¿Cuándo es izquierdo? ¿Ya? Entonces, probablemente en el examen le diga si es derecho o si es izquierdo. Obrigado, doutor. Probablemente. Entonces, la tibia, ¿ven? Hueso par, ¿dónde está localizado? En la parte inferior y anterior de la pierna. ¿Por qué anterior? Porque la fíbula o peroné viene por detrás y posterior. Como todo hueso par y largo, vean que va a presentar un cuerpo diáfisis, 2 extremos o epífisis. A simple vista, el cuerpo diáfisis, ¿qué forma tiene? La forma prismática triangular. Entonces tiene 3 caras y tiene 3 bordes. Lo primero, esta cara de aquí, la más plana, viene a ser una cara interna. ¿Quién va a insertarse en la cara interna? Miren, aquí se los he dibujado, a veces se dan cuenta, así. Como una hoja de marihuana más o menos.
La patita. Es la pata de ganso. ¿Cómo está formada la pata de ganso? Por el músculo sartorio, semitendinoso y el músculo recto interno. Los tres se van a unir y van a terminar así, en esa forma, como una pata de ganso. Así. Por eso se lo denomina pata de ganso. La cara interna sirve para insertar esa estructura que se denomina pata de ganso. La cara externa, vean, es cóncava, ¿vean? Es cóncava. Y aquí me va a insertar al músculo tibial anterior, que hoy día estábamos hablando. La cara posterior, ¿qué es lo llamativo de la cara posterior? Esta estructurita de acá, sobresalida, que se va a denominar la cresta oblicua de la tibia. Esta cresta, ¿para qué me va a servir? Divide al hueso para insertar diferentes estructuras. Por arriba de la cresta, en toda esta parte, me inserta un músculo. ¿Qué músculo sería? El músculo popliteo. Por debajo de la cresta, al músculo tibial posterior. Y en la parte central de la cresta, a un músculo grande, le dije el músculo sóleo. Para ello me va a servir. Entonces, popliteo por arriba, tibial posterior por debajo y al sóleo en su parte central. Vamos a los bordes. El borde anterior es delgado, es cortante y se lo denomina cresta de la tibia. Por eso es que cuando jugamos, caminamos, lo que choca es el borde anterior. Por eso es que duele bastante el golpe en la parte de la tibia. ¿Por qué? Porque golpea todo este filo, es cutáneo. El borde interno, ¿para qué me sirve el borde interno? Para insertar a la aponeurosis tibial y cubrir todos los músculos. Y el borde externo, ¿hacia dónde mira? Mira hacia el peroné y sirve para insertar a la membrana interósea. Vamos a la extremidad superior. La extremidad superior de la tibia está conformada por estas estructuras de acá, que se van a denominar las cavidades glenoideas. Son dos, una interna, otra externa. La interna más grande tiene forma de letra C. La externa es más pequeña, tiene forma de letra O. ¿Por qué esa diferencia? Por la misma presencia del cóndilo interno es más grande y necesita más espacio para asentar. Entre ambas cavidades glenoideas, ven que presenta esa sobresaliencia, que se va a denominar, esta estructura se denomina espina de la tibia. Por delante de la espina presenta esto pequeño de acá que se denomina superficie preespinal y por detrás de la espina la superficie retroespinal. ¿Para qué me sirve? Para insertar ligamentos cruzado anterior y cruzado posterior para que refuerce la articulación de la rodilla. En la parte anterior e inferior de toda la extremidad superior, ¿qué presenta? Esta bola fea, ¿ven? Una deformidad. ¿Qué se denomina? Se denomina TAT, no se olvide, la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Para qué me sirve? Le dije, solamente es importante para los traumas. Cuando hay fractura de fémur y están desplazadas, el traumatólogo perfora a este nivel y de aquí cuelga botellas con agua o con arena. ¿Para qué? Para reducir la fractura y después recién empezar a operar. ¿Cuándo se opera un fémur de emergencia? Cuando rompe completamente la piel. Mientras tanto, no se opera de emergencia. En la parte externa, ¿qué va a presentar? Otra bola fea, que se va a denominar TTA, la tuberosidad tibial anterior, o también denominado el tubérculo de Yerny. Ese viene a ser nuestro famoso tubérculo de Yerny. La extremidad inferior, ven, la extremidad inferior presenta 6 caras. ¿Cuáles van a ser? Todo esto, una cara anterior que se relaciona con los músculos extensores, una cara posterior que se relaciona con los músculos flexores, una cara interna, por esto me doy cuenta cuándo es derecho y cuándo es izquierdo, una cara interna que está representada por el maleolo interno, una cara externa que sirve para articularse con el peroné, una cara superior que se continúa sin límite de demarcación con el hueso y una cara inferior que se va a articular con el astrágalo, ahí, a ese nivel. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Astrágalo. 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 Ahorita vamos a llegar aquí. Astrágalo, hueso del pie. ¿Bien? ¿Dudas sobre este pequeño hueso? ¿Es derecho o es izquierdo? ¿Esto va arriba o esto va abajo o esto va abajo o esto va arriba? ¿Cómo es abajo? Esto arriba. Ya. ¿En qué posición? ¿Y es derecho o es izquierdo? A ver, Es derecho. ¿Sí? a ver. Mírenlo bien. Solamente por el extremo inferior. Vean que tiene un pequeño canalcito. ¿Sí? Ese canal se denomina canal de los peroneos y tiene que venir hacia atrás. Para que pasen, hoy día hablamos de los músculos peroneos lateral largo y corto.
Si yo lo cambio, ven, a mi lado derecho, el canal queda adelante y los dos músculos salen y el pie se deforma completamente. Entonces, para ello, voy, mejor dicho, a través de esto, yo sé si es derecho o si es izquierdo. El canal es posterior. El que hacia el hueso, pero siempre va hacia la parte de atrás, a la parte posterior. Ahora, este tengo que estudiarlo articulado. Lo voy a buscar acá para que lo estudiemos articulado, porque tiene sus caras son pequeñitas y son muy complicadas. Entonces, ahí lo vamos a tratar de agarrar. ¿Ya? Ahí, agárrenmelo de abajo, por favor. Ahí. Entonces, la fíbula o peroné, vean, igual viene a ser un hueso par, un hueso largo, que se localiza en la parte inferior y posterior de la pierna. Para su estudio, ¿qué presenta? Un cuerpo diáfisis y dos extremos o epífisis. El cuerpo diáfisis tiene las mismas caras y los mismos bordes que la tibia, no se olviden. Tiene una cara interna que me va a insertar aquí a la membrana interósea para que estos dos huesos no se muevan. Tiene una cara externa, la cara externa es solamente de aquí a acá, porque acá ya no cuenta, es solamente esta parte plana. La cara externa sirve para insertar a los músculos peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Y hacia atrás, la cara posterior, vean, la cara posterior es este pequeño pedacito. La cara posterior, ¿para qué me sirve? Para terminar de insertar al músculo solo. Los bordes son los mismos de la tibia. El borde anterior es delgado, es cortante y se denomina la cresta de la fíbula o del peroné. El borde interno, este pequeño de acá, medio grueso, ¿para qué me sirve? Para terminar de insertar a la membrana interósea. Y el borde externo, que viene a ser este, me inserta un tabique fibroso que separa los músculos de la región externa de la región posterior. Las extremidades. La extremidad superior, ven, tiene aquí su carilla. ¿Para qué sirve? La extremidad superior se va a articular con la tibia. ¿Y qué va a presentar? Va a presentar esta sobresaliencia más grande que se denomina apófisis estiloides del peroné. Ahora, me voy a la extremidad inferior. La extremidad inferior está representada por el maleolo externo. Ahora vean, junto con la tibia recién me van a formar las dos bolas que tenemos hacia abajo. El maleolo externo, ¿qué presenta para su estudio? Tres caras, tres bordes, una base, un vértice. Solamente los nombramos, no se describe. Primero, ven, la cara interna es plana y ¿con quién la articula? La tibia. Luego tiene una cara antero-externa y tiene una cara postero-externa. Anterior hacia afuera, posterior y hacia afuera. Tiene tres bordes, un borde anterior, tiene un borde externo y tiene un borde posterior. La base es superior y se continúa con el hueso, y el vértice es inferior y va a presentar, vean, el canal de los peroneos para que pasen los músculos peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Entonces el canal siempre va a la parte posterior, ¿sí? Para que se den cuenta cuándo es derecho y cuándo es izquierdo. El peroné largo, Peroneo. También se llama peroné primero. Metatarso, dedo o falange. Siempre vamos por lo más fácil. Los dedos falange, ¿cuántos son? 14. Falange proximal, media distal. 3, 6, 9, 12 y 2 que tenemos en el pie son los 14. Falange proximal, falange media, falange distal. Los metatarsianos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano, del primero al quinto. Los huesos del tarso son el número de 7. El primero, así, astrágalo. ¿Qué es eso astrágalo? Vaya pasándoselo. Así, segundo, calcáneo. Ese es el calcáneo. Astrágalo. Calcáneo. Escafoide o navicular. Y esto, las tres cuñas o los... No. Cuadrado o... ¿Esto? Semilunar o... Escafoide o navicular. Las cuñas. Semilunares de la mano. Las cuñas. Naviculares, ese es el calcáneo. El dedo navicular, vean, tiene la forma de un barquito con su depresión. En cambio, el cuboideo cuadrado es mucho más formado. Entonces, vean, esa es la diferencia. Este parece un barco, este no. Escafoide o navicular. Interior, posterior, interna, externa. La cara superior del astrágalo, ¿con quién la articula? Bien, con la tibia. La cara inferior, ¿con quién la articula? Con el
calcáneo, la cara inferior. La cara anterior, ¿con quién la articulan? Con el escafoide o navicular. La cara posterior, ¿con quién la articulan? Con nadie, es libre. La cara interna y externa solamente me van a insertar a ligamentos de refuerzo. Vean, entonces es cuestión solamente de mirarlo y colocarle sus partes. Miren, entonces colocan los dos ahí, otra vez. Cara superior, articulo con la tibia. La cara inferior, con el calcáneo. La cara anterior, escafoide o navicular. La posterior, libre. Interna y externa, inserta ligamentos de refuerzo. Vamos al segundo, calcáneo. La cara superior, ¿con quién la articula? Bien, con el astragal. La cara inferior se denomina plantar, es donde nos mantenemos de pie, por eso es que es más grande el calcáneo, es plantar. La cara anterior, acá miren, la cara anterior, ¿con quién lo van a articular? Con el cuboides o cuadrado. La cara posterior inserta al tendón de Aquiles. La cara interna y externa me insertan nuevamente a ligamentos de refuerzo. ¿Cómo sé que es derecho o es izquierdo este calcáneo? Este canal que se denomina seno del tarso o sinus tarso. Esta eminencia acá no tiene nada que ver. Entonces, solamente me doy cuenta, este es izquierdo por su canal. Vean, la cara externa es plana. En el astrágalo, ¿cómo me doy cuenta? La cabeza siempre tiene que ir hacia adentro. ¿Para qué? Para que articule con el escafoide y acá vengan las cuñas. Si yo lo vuelco hacia el otro lado, vean, ya no voy a poder articular aquí el hueso. Entonces, siempre la cabeza va hacia la línea media del cuerpo. ¿Ya? Esos dos son izquierdos. Estos dos son izquierdos. Hueso, escafoide o navicular. Miren, primero lo coloco, siempre la convexidad va hacia arriba. Entonces digo, esto es interno, esto es externo. Cara superior, inferior e interna libre. Arriba, abajo, adentro, libre. La cara anterior, ¿con quién la articularían? Con las tres cuñas. La cara posterior, ¿con quién la articulan? Con el astragas. Y la cara externa hacia acá, ¿con quién la articulan la cara externa? Con el cuboides o cuadrado. Ahora miren, sobre la misma posición, cuboides o cuadrado, lo mismo. Cara superior, inferior y externa, arriba, abajo, afuera, libre. La cara anterior, ¿con quién la articulo? Cuarto y quinto metatarsiano. La cara posterior, ¿con quién la estoy articulando? Este grande, calcáneo. Y la cara interna, ¿con quién la articulo? Con el escafoide o navicular. Y las tres cuñas que no se describen para nada. Fácil, sencillo. ¿Es salva?